Bienvenidos a La Voz del Campeón Podcast. Soy Joshua, tu anfitrión. Bienvenidos de nuevo, familia. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de falsos ídolos digitales. Vivimos en la generación más informada de toda la historia humana. Nunca hubo tanto acceso, nunca hubo tantas respuestas, nunca hubo tanto conocimiento al alcance de un clic. Antes las personas esperaban, antes las personas buscaban consejo, antes las personas oraban. Hoy simplemente preguntamos a una máquina. No se cansa, no duda, no confronta tu corazón, solo responde. La inteligencia artificial no duerme, no se equivoca como nosotros, no tiene emociones y por eso comienza a parecer superior. La Biblia nos advirtió sobre esto mucho antes de que existiera la tecnología. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. No todo conocimiento transforma, no toda respuesta trae vida y no toda inteligencia produce sabiduría. Hoy sabemos más, pero ¿somos más humildes? ¿Más dependientes de Dios? ¿O más obedientes? ¿O solo más autosuficientes? La Escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. La inteligencia sin reverencia se vuelve peligrosa. La tecnología sin límites se convierte en trono. Y el corazón humano sin Dios siempre busca reemplazarlo. Desde el principio, esta ha sido la tentación. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. No fue una tentación de maldad, fue una tentación de control, de decidir sin Dios, de conocer sin obedecer, de crear sin rendirse. Hoy la serpiente no susurra desde un árbol, susurra desde una pantalla. Confía en tu lógica, confía en el sistema, confía en el algoritmo. No necesitas fe, necesitas datos. Pero la palabra declara algo radicalmente diferente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. La pregunta no es si la IA es mala. La pregunta es, ¿a quién estamos confiando nuestra dirección? ¿A quién estamos entregando nuestra dependencia? Porque lo que consultas primero, eso gobierna tu vida. Dios no está en contra del conocimiento, pero sí está en contra del orgullo que nace cuando el conocimiento ocupa su lugar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Cuando dejamos de orar y empezamos solo a analizar, cuando dejamos de buscar su voz y solo buscamos respuestas rápidas, cuando la tecnología reemplaza la intimidad, el ídolo ya se formó. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo, pero urgente, no para rechazar la tecnología, sino para recordar quién debe estar en el trono, porque ninguna inteligencia creada puede reemplazar al Dios creador. Esto es el episodio 3 de nuestra serie sobre los ídolos modernos falsos, la IA, conocimiento y jugar a ser Dios. Oremos. Padre Celestial, tú eres la fuente de toda sabiduría verdadera. Antes de que existiera el lenguaje, tú ya hablabas. Antes de que hubiera sistemas, algoritmos o código,
Tu palabra ya sostenía el universo. Tu conocimiento no se aprende, es eterno. Tu sabiduría no se descarga, se recibe en humildad. Hoy reconocemos que muchas veces confiamos más en lo que podemos medir que en lo que tú revelas. Confiamos en lo inmediato, en lo eficiente, en lo visible y olvidamos depender de ti. Por eso, Espíritu Santo, te invitamos a este espacio, no como un concepto, sino como presencia viva. Escudriña nuestros corazones, muéstranos cualquier cosa que esté compitiendo contigo por el trono interior. Si hemos elevado herramientas al lugar que solo te pertenece a ti, perdónanos, Señor. Enséñanos a usar la tecnología con discernimiento, a abrazar el conocimiento con mansedumbre y a recordar que ninguna creación puede reemplazar al Creador. No queremos conocimiento sin humildad, no queremos avance sin obediencia, no queremos progreso que nos aleje de tu voluntad. Queremos mentes renovadas, corazones rendidos y vidas alineadas a tu verdad. Guíanos, Señor, para que cada decisión, cada pregunta y cada respuesta nazca primero de una relación contigo. Que nunca busquemos respuestas más rápido de lo que buscamos tu rostro. Que todo lo que aprendamos nos lleve a adorarte más, no a depender menos de ti. Declaramos, Señor, que tú eres Señor sobre nuestra mente, nuestro futuro y todo lo que aún no entendemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver nuestra primera parte de este podcast y se llama La torre que nunca se detuvo. En Génesis 11:4 dice así: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no se disperse sobre la faz de toda la tierra. Seamos claros, Babel no se trataba de ladrillos, no se trataba de arquitectura, ni siquiera se trataba de altura, se trataba de control. Dios había ordenado a la humanidad que se esparciera, dependiera de Él y confiara en su guía. En cambio, dijeron, no te necesitamos, nos aseguraremos a nosotros mismos, definiremos nuestro propio futuro, llegaremos al cielo según nuestras propias reglas. ¿Te suena familiar? Babel no era historia antigua, Babel es una mentalidad. Cada vez que la humanidad dice, si tan solo supiéramos suficiente, si tan solo construyéramos suficiente, si tan solo calculáramos suficiente, estamos colocando ladrillos otra vez. La inteligencia artificial no creó este impulso, solo lo aceleró. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando intentamos alcanzar lo más alto sin Dios, la soberbia guía nuestros pasos. Creemos que podemos controlar todo, incluso lo que solo Él gobierna. Jeremías 10:23. No es del hombre que camina dirigir su camino, ni del hombre que corre ordenar sus pasos. Nuestra tendencia a construir la torre perfecta refleja esta misma ceguera. Creemos que podemos definir el futuro, ignorando que cada paso está bajo la mirada de Dios. Salmos 33:10-11. El Señor frustra los designios de las naciones y anula los planes de los pueblos, pero los planes del Señor permanecen para siempre, y los propósitos de su corazón por todas las generaciones. Toda torre que construimos sin Él, por más alta o perfecta que parezca, está destinada a fracasar. Toda sabiduría sin humildad se enfrenta al límite que Dios pone. Babel es un recordatorio. La tecnología, el conocimiento, la capacidad de crear, todo esto es un regalo, pero también una prueba. Cada algoritmo que diseñamos, cada sistema que construimos,
nos confronta con la pregunta: ¿estamos buscando glorificar a Dios o solo a nosotros mismos? Cuando la humanidad intenta reemplazar a Dios con su propia inteligencia, la caída es inevitable. La lección de Babel sigue vigente. La verdadera altura no se alcanza construyendo torres, sino rindiéndose al Creador que sostiene los cielos y la tierra. Y entramos en parte 2. La IA no es el problema. Déjame decir esto con total claridad. La inteligencia artificial no es malvada, no tiene alma, no tiene voluntad, no tiene conciencia moral. Es una herramienta, como el fuego, como el lenguaje, como el Internet. La Biblia nunca condena las herramientas, condena los corazones que la usan sin Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios usando medios humanos: arca, bastones, cartas, barcos, caminos romanos, pero nunca permitió que los medios reemplazaran la dependencia. Eclesiastés 7:12 dice: porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero, pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores. El conocimiento protege, pero solo la sabiduría da vida. Y la sabiduría no se programa, se recibe de Dios. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La Escritura no dice búscala en un sistema, dice pídela a Dios. La IA puede ayudar a doctores a salvar vidas, puede ayudar a escritores a organizar ideas, puede ayudar a negocios a tomar decisiones, pero el peligro comienza cuando confiamos más en algoritmos que en discernimiento espiritual. Consultamos máquinas antes que la palabra de Dios. Valoramos la eficiencia más que la obediencia y confundimos información con transformación. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no viene de más datos, viene del Espíritu de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No todo lo que suena lógico es eterno, no todo lo que funciona es santo, y no todo lo que optimiza glorifica a Dios. La IA puede decirte cómo hacer algo más rápido, cómo crecer, cómo producir, cómo escalar, pero solo Dios puede decirte por qué hacerlo, o si deberías hacerlo en primer lugar. Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa cuán avanzada sea la herramienta, si Dios no está en el diseño. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Toda inteligencia creada es limitada. Toda inteligencia divina es perfecta. La pregunta no es, ¿puede la IA ayudarnos? La pregunta real es, ¿quién estamos dejando que nos dirija? Porque el problema nunca ha sido la herramienta, siempre ha sido la fuente de nuestra confianza. Y hoy más que nunca, Dios sigue llamando a su pueblo a usar el mundo sin depender del mundo. La IA puede responder el cómo, pero solo Dios responde el por qué. Y entramos en nuestra tercera parte: conocimiento sin Dios. Interesante, ¿no? Colosenses 2:8 dice:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios de este mundo y no según Cristo. Aquí, Pablo no está en contra del conocimiento. Pablo no está promoviendo ignorancia. Pablo no está rechazando el pensamiento. Pablo está advirtiendo contra algo mucho más peligroso: el conocimiento desconectado de Cristo. Porque el problema no es saber mucho, el problema es saber mucho sin saber quién gobierna todo. Este es el engaño silencioso de nuestra generación. Creemos que mientras más sabemos, más seguros estamos, más inteligentes, más protegidos, más en control. Pero la Escritura de Dios dice algo radicalmente distinto. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La Biblia no dice que la sabiduría comienza con datos, no comienza con información, no comienza con innovación, comienza con reverencia. Sin temor de Dios, el conocimiento no nos eleva, nos infla. Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo celebra la autosuficiencia intelectual. Dios confronta la arrogancia intelectual. La inteligencia artificial puede simular pensamiento, pero no puede someterse. Puede procesar millones de datos, pero no puede arrepentirse. Puede generar lenguaje, pero no puede adorar. Y el verdadero peligro no es que la IA no pueda hacer estas cosas, sino que nosotros dejemos de hacerlas. Jeremías 9, versículos 23 a 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dios no está impresionado por cuán informados estamos. Él está interesado en si lo conocemos a Él. El conocimiento sin Dios produce orgullo, y el orgullo produce independencia, y la independencia espiritual siempre termina en ceguera. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. No es falta de información, es rechazo de la verdad que confronta el corazón. La IA puede ayudarnos a pensar más rápido, pero no puede enseñarnos a vivir rectamente. Eclesiastés 1:18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Más información no siempre significa más paz. Más información no siempre significa más paz. A veces significa más ansiedad, más confusión, más vacío. Porque el alma no fue creada para ser alimentada solo con respuestas, sino con verdad viva. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La pregunta no es cuánto sabemos, la pregunta es a quién estamos obedeciendo. Porque cuando el conocimiento reemplaza la humildad, dejamos de escuchar a Dios y empezamos a confiar solo en nosotros mismos. La IA puede pensar, pero solo Cristo puede transformar. Y ahora vamos a ver la confianza versus la autosuficiencia. Proverbios 3:5-6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Fíjate en la tensión que presenta este versículo. El entendimiento no está condenado. Aprender,
analizar, usar nuestra mente, bienvenido. Pero apoyarse solo en Él sí es peligroso. La tentación moderna no es la ignorancia, es la autosuficiencia. No decimos, no necesito a Dios. Decimos, sutilmente, oraré después, le preguntaré si esto no funciona, primero lo busco en Google y poco a poco Dios deja de ser el centro y se convierte en el plan B. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su confianza en carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. La autosuficiencia ciega nos hace depender de lo visible, de lo inmediato, de lo tangible, y olvidamos la fuente de todo poder, Dios mismo. Babel vuelve a aparecer en nuestra historia. Intentamos construir nuestras torres con conocimiento, tecnología y eficiencia, pero sin Dios en el trono de nuestro corazón. Salmo 127:1 dice: Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cada proyecto, cada meta, cada logro se vuelve efímero si no nace de la obediencia y dependencia de Dios. Jeremías 17:7-8 dice: Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No temerá cuando venga el calor, y su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El que confía en Dios florece incluso en la incertidumbre, mientras que el autosuficiente se seca lentamente al depender solo de su propia lógica y esfuerzo. La tecnología, el conocimiento y la IA no son enemigos. El problema es cuando nos apoyamos en ellos más que en Dios. Filipenses 4:6-7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando convertimos a Dios en nuestro primer recurso, no nuestro último recurso, recibimos paz incluso en medio de la incertidumbre tecnológica y de información. Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios no es opcional, es el fundamento de toda verdadera sabiduría y poder. Cada día tenemos una lección: confiar en la máquina, en los algoritmos, en nuestra mente, o confiar primero en Dios y luego usar todo lo demás como herramienta. Babel nos recuerda: cuando Dios es el plan B, nuestra torre nunca será segura. Pero cuando Dios es el plan A, nuestra vida siempre tiene un fundamento firme. Ahora, tenemos que preguntar: ¿consulto a Dios o a Google? Este es un examen de corazón. Antes de tomar decisiones, antes de planear, antes de entrar en relaciones, antes de crear contenido, antes de liderar ministerios, ¿a quién consultas primero? Santiago 4:13-15 dice: Vamos ahora, vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Antes bien debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La IA da respuestas rápidas. Dios da respuestas que transforman.
La IA responde al instante, pero Dios responde relacionalmente, con paciencia y con propósito. La IA dice lo que es probable. Dios dice lo que es fiel. Isaías 30:21 dice: y tus oídos oirán palabra detrás de ti, diciendo: este es el camino, andad por él, aunque en él os apartéis a la derecha o a la izquierda. Muchas veces la claridad viene en la espera, no en la velocidad. Pero nuestra generación teme el silencio. Queremos respuestas inmediatas. Queremos acción instantánea. Lamentaciones 3:25-26 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La verdad es que el silencio es incómodo, pero también es el lugar donde Dios más habla. Primera de Reyes 19:11-12 dice: y él le dijo: sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y delante de él un grande y poderoso viento, y después del viento un terremoto, y después del terremoto un fuego, y después del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, envolvió el rostro en su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. No siempre es en la explosión de información. Dios habla en el susurro, en la pausa y en la quietud. ¿Cuándo fue la última vez que esperaste en Dios antes de correr a buscar información? Cada decisión puede ser un momento de obediencia o de autosuficiencia. Cada plan puede ser un acto de dependencia o de orgullo. Cada búsqueda de conocimiento puede acercarte más a Él o más lejos de Él. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Cuando nos detenemos, cuando esperamos, cuando escuchamos, vemos que Dios es suficiente. Vemos que su guía es perfecta. Vemos que sus tiempos son mejores que los nuestros. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Antes de hacer clic, antes de ejecutar, antes de decidir, pregunta primero: ¿a quién estoy consultando? La IA puede informar, pero Dios transforma. Dios no nos está llamando a huir de la tecnología. No nos está llamando a desconectarnos del mundo moderno. No nos está llamando a vivir con miedo del progreso. Nos está llamando a redimirlo, porque todo lo creado puede ser usado para bien cuando está bajo el señorío de Cristo. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta no es si usamos tecnología. La pregunta es para quién y desde dónde la usamos. La IA debe ser un siervo, no un pastor, un recurso, no un gobernante, una herramienta, no una voz espiritual. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y uno menospreciará al otro. La tecnología es un excelente siervo, pero un pésimo señor. La Escritura nos enseña que Dios da dones, habilidades y creatividad para edificar, no para sustituirlo. Éxodo 31:3-5 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Dios inspira creatividad. Dios capacita inteligencia, pero siempre bajo su dirección. Por eso usamos la IA para organizar ideas, tareas y estructuras. También crear contenido que glorifique a Dios. También asistir en procesos, diseño y comunicación. Proverbios 24:3-4. Con sabiduría se edificará la casa,
y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pero nunca permitamos que la IA reemplace la oración, reemplace la palabra de Dios, ni reemplace el discernimiento espiritual, ni reemplace la comunidad. Porque hay cosas que ninguna máquina puede hacer. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios discierne el corazón. La IA solo procesa información. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La guía verdadera viene del Espíritu, no del algoritmo. Hebreos 10:24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad no se puede automatizar. La comunión no se puede programar. El discipulado no se puede delegar a una máquina. La meta no es tener menos tecnología. La meta es tener más señorío de Cristo. Colosenses 1:16-18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús no perdió autoridad cuando llegó el Internet. Jesús no dejó de ser rey cuando llegó la inteligencia artificial. Jesús sigue siendo Señor, ayer, hoy, para siempre y también en la era digital. Babel cayó porque Dios interrumpió la autoexaltación. No fue la torre lo que falló, fue el corazón que intentó reemplazar a Dios. La gracia todavía hace eso hoy. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no se siente amenazado por la IA, no se sorprende por el conocimiento humano, no se impresiona con algoritmos. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero sí es celoso de nuestra confianza. Quiere ser el primero en nuestras decisiones, el primero en nuestros planes, el primero en nuestro corazón. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a otro Dios, ni adorar a Dios ajeno, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El futuro no pertenece al más listo, al más rápido, al más informado. El futuro pertenece a los que se rinden a Dios. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No necesitamos menos inteligencia, necesitamos más dependencia. No necesitamos menos creatividad, necesitamos más obediencia. No necesitamos menos innovación, necesitamos más fe. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando nuestra inteligencia se somete a su sabiduría, cada decisión, cada plan y cada proyecto se convierte en un acto de adoración. Isaías 40:29-31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las esfuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Hoy delante de toda tecnología, delante de todo conocimiento, delante de toda IA, como en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. No importa cuánto podamos planear, no importa cuánto podamos crear, no importa cuánto podamos calcular, si no dependemos de Dios, nuestras torres caerán.
Pero si le rendimos todo, si ponemos a Cristo en el trono de nuestra mente, en el centro de nuestros planes, en la cima de nuestro corazón, nada nos puede reemplazar, nada nos puede derrotar, nada nos puede separar de su propósito. Que este sea nuestro desafío hoy. Más dependencia, más rendición, más temor reverente de Dios sobre toda sabiduría humana. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperéis. No corras detrás de respuestas instantáneas. No pongas tu confianza en algoritmos o datos. Ponla en el que sabe, guía y transforma, y verás cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, perdónanos por confiar más en sistemas, en algoritmos, en herramientas que en tu Espíritu Santo. Perdónanos por apoyarnos en nuestro entendimiento sin someternos a tu voluntad. Perdónanos por buscar respuestas rápidas en lugar de esperar tu guía. Señor Jesús, enséñanos a pausar, enséñanos a escuchar, enséñanos a consultarte primero antes de hacer un clic, antes de decidir, antes de actuar. Ayúdanos a discernir lo que construye vida de lo que solo construye torres de orgullo. Que nuestra mente se someta a tu sabiduría y que nuestros corazones se rindan a tu liderazgo. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que podamos confiar en ti plenamente, incluso cuando los caminos sean inciertos y las decisiones difíciles. Hoy elegimos a Dios sobre el control. Hoy elegimos la fe sobre el miedo. Hoy elegimos la obediencia sobre la eficiencia. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Señor Jesús, queremos construir vidas, no torres que se derrumben. Queremos erigir altares, no ídolos. Queremos edificar tu reino, no nombres humanos. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que cada pensamiento, cada proyecto, cada herramienta que usemos sea para glorificarte a ti y no a nuestra autosuficiencia. Danos corazones humildes, mentes obedientes y manos que trabajen en alineación con tu espíritu. Que la tecnología, el conocimiento y todos los recursos sean sirvientes, no amos, y que tú seas el Rey absoluto de nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro futuro. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene, tu espíritu nos guía y tu amor nunca falla. Ayúdanos a vivir cada día en dependencia de ti, buscando tu rostro, confiando en tu dirección y glorificando tu nombre en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si este episodio te desafió, compártelo. Si te convenció, ora sobre ello. Si te liberó en el nombre de Jesús, da testimonio. En el próximo episodio vamos a hablar de otro ídolo moderno. Este es La Voz del Campeón Podcast. Soy Joshua, tu anfitrión. Recuerda esto: las herramientas son temporales. Dios es eterno. Cada decisión que tomes, cada plan que traces, cada búsqueda de conocimiento tenga como centro la gloria de Dios y tu dependencia de Él. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias por escuchar La Voz del Campeón.